Buenos días a todos. En primer lugar, queremos daros las gracias a los más de 130, 140 personas que están ahora mismo conectadas, porque creo que eso es una muy buena señal de la importancia que tiene jornadas de este tipo, ¿no? Esta jornada está organizada por Europark y cuenta con la colaboración y el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un proyecto de esta magnitud, como el que hemos estado hablando desde el principio de este webinar, y la situación en la que vivimos quizás es más necesario que nunca. Analizar para conocer el estado actual de las áreas protegidas en España y su contribución a la adaptación al cambio climático, la salud y la educación ambiental en la búsqueda de la sostenibilidad hace necesario este tipo de iniciativas. Si llegamos a la sociedad y a los responsables de la gestión con ejemplos prácticos, que es lo que vamos a ver a partir de este momento, quizás podamos tener un camino un poquito más recorrido. Hoy contaremos con la participación de tres grandes profesionales con una dilatada experiencia en la gestión de los espacios protegidos. A lo largo de la jornada esperamos demostrar que las áreas protegidas son una oportunidad para el desarrollo socioeconómico y fijación de población en las zonas rurales, siempre que se haga de una forma responsable y teniendo en cuenta los criterios de la conservación. Aprovecho también para recordar que aquellos que estéis en redes sociales, el hashtag que estamos utilizando es European Day of Parks. Bueno, la primera intervención es una intervención a dúo. Yo creo que es un dúo de lujo, que es el formado por Katy Carrillo y Conchi Fagundo. Ellas nos hablarán de un proyecto piloto de coadaptación al cambio climático en las áreas protegidas. Arrancará Katy, explicándonos cómo ha sido el proceso, los agentes que han participado, los temas tratados. Katy es la responsable de dinamización socioeconómica y de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Regional de la Sierra de Espuña, en la preciosa región de Murcia. Su experiencia a lo largo de estos años con diferentes actores sociales del entorno del parque, como son los ayuntamientos, asociaciones accionistas, asociaciones de vecinos, empresas turísticas, sector primario, fin, grupos de acción local, la permiten tener una visión muy amplia del territorio. Katy intervendrá Conchi Fagundo, que nos contará lo aprendido en los dos espacios naturales protegidos y lo que esperan que a partir de ahora suceda. Conchi, licenciada en Geografía e Historia y geógrafa de devoción, lleva 27 años en Garajonay, cuyo Parque Nacional define como un santuario de vida y de cultura. Ella destaca que en todos estos años se ha sorprendido al ver cómo cambian mucho las cosas y a un ritmo tan trepidante. La tecnología, la manera de hacer turismo, la economía, la profesionalización de los sectores, las nuevas tendencias, los indicadores del territorio. Por formación y carácter se lo lee todo, como bien dice ella. Escucha mucho y no hace juicios previos. Trabaja con y para la gente. En su intervención nos hablará de la realidad que ella vive en primera persona, del cambio climático y que sin lugar a dudas puede hacer que nuestra vida sea aún más compleja. Conocerlo, saber cómo nos puede influir, qué podemos hacer de manera individual y colectiva es parte de su filosofía de vida. Ella sabe que no es un concepto más, sino que está lleno de contenido, de ciencia y de convivencia. Es un reto para la sociedad. Pues, Katy, por favor, te paso la palabra. Gracias. Gracias. Pues en primer lugar, Conchi y yo queríamos agradecer a Europark la invitación para celebrar con todos vosotros el Día Europeo de los Parques y también para compartir la experiencia que hemos tenido con el proyecto Coadaptación 2021, conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al cambio climático. Este proyecto se inició en octubre del 2019 y por la pandemia se ha retrasado y terminará en junio de este año. Lo que veis en la pantalla son los objetivos del proyecto y además de aumentar la capacitación de los equipos de gestión en cuanto a medidas de adaptación al cambio climático, se centra mucho en los actores sociales que están alrededor de los espacios protegidos, tanto para conocer su percepción sobre las causas asociadas al cambio climático, como para aumentar su implicación y aumentar el reconocimiento social e institucional de las medidas que proponen estos agentes y también para difundir las lecciones aprendidas tanto de la investigación como en el diseño de las medidas. Este proyecto se ha hecho en dos áreas piloto, el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera y el Parque Regional de Sierra Espuña en la región de Murcia. A priori son dos espacios muy diferentes. Uno está en una isla, el otro está en el sureste de España. En Garajonay la vegetación predominante es la laurisilva canaria y en Sierra Espuña es un paisaje forestal típico mediterráneo con pino carrasco, pero también tienen muchas similitudes.
En los dos espacios protegidos están acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible. El territorio donde se aplica este proyecto, en el caso de Garajonay, es toda la isla de La Gomera, y en el caso de Sierra Espuña se llama territorio Sierra Espuña, que abarca 6 municipios, y en el caso de Garajonay también son 6 municipios con 21.000 habitantes, unos poquitos menos que los que pasan en el territorio, que los que hay viviendo en el territorio Sierra Espuña. Y aquí tenéis los protagonistas de este proyecto en los dos espacios. A la izquierda tenéis los de Garajonay y a la derecha los de Sierra Espuña. Como veis, participaron varias entidades y además están bastante representadas tanto entidades públicas como entidades privadas. En ambos casos estuvo presente las consejerías con competencias en medio ambiente, varios perfiles de los dos parques. La administración local también estuvo representada, en el caso de Garajonay con el Cabildo Insular de La Gomera y en el caso de Sierra Espuña con la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. Luego también participaron grupos de desarrollo rural, asociaciones que trabajan con el sector primario, asociaciones de vecinos. En ambos casos participaron asociaciones de empresas turísticas y también asociaciones que trabajan con voluntariado ambiental. El proceso ha sido común en los dos parques. A la izquierda tenéis las primeras reuniones en Garajonay, la primera reunión en Garajonay, y a la derecha la de Sierra Espuña, y ya se pueden ver las primeras diferencias. La reunión en Garajonay fue en marzo, justo antes de que se declarara la pandemia, y veis que la gente está muy junta y no tiene mascarillas. Y en el caso de Sierra Espuña, la reunión presencial se hizo en junio, teníamos ya que guardar las distancias y ya hay mascarillas. En esta primera reunión, aparte de informar del proyecto e iniciarlo, pues se puso en valor lo que ya se estaba haciendo en ambos espacios y que no sabíamos que ya eran medidas de adaptación al cambio climático. Y luego también se trabajaron dinámicas participativas para que los participantes pudieran hacer como una lluvia de ideas sobre cómo veían que afectaba ese cambio climático en cada uno de los espacios. La imagen que veis es de la actividad, de la dinámica que se hizo en Garajonay, porque en Sierra Espuña, para evitar que la gente nos juntáramos o estuviéramos muy cerca y no pudiéramos guardar la distancia de seguridad, hicimos lo mismo, pero a través de una aplicación móvil. Conforme terminaba la reunión, lo que se propuso a las entidades participantes fue que hicieran unas fichas de adaptación al cambio climático, que presentaran propuestas para ver cómo nos podíamos adaptar a este cambio. Y eso es lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. En Garajonay se presentaron 30 propuestas, de las que luego quedaron 21, y las que se desecharon fueron bien porque eran propuestas de mitigación, no de adaptación, o porque eran muy generalistas y no eran específicas para el cambio climático. Y en Sierra Espuña se presentaron 25. Lo que veis marcado con círculos azules son los temas comunes que salieron en ambos parques. En ambos parques se propusieron medidas de adaptación para temas de agua, para plantaciones, reforestación o control de la erosión, para el control de invasoras, para la formación, sensibilización y educación, y también respecto a la agroganadería y también a la agroecología. Luego hubo otra reunión que ya por las circunstancias la tuvimos que hacer de forma online, y en esta reunión lo que se hizo fue, perdón, que me tengo que ir para atrás. Y en esta reunión lo que se hizo fue que cada entidad que proponía una actuación la presentó al resto de las entidades, y luego también se hicieron unos criterios para la selección de las medidas.
En Sierra Espuña tuvimos la suerte de que nuestros compañeros de Garajonay se habían reunido antes y elaboraron unos criterios tan estupendos que los asumimos directamente las entidades que trabajábamos en el Parque Regional de Sierra Espuña. Lo único que Sierra Espuña aportó a esos criterios es que para nosotros era muy importante que las medidas propuestas tuvieran un componente de mejora estructural para favorecer el asentamiento y el mantenimiento de la población en estas zonas rurales. Entonces, lo que estuvimos trabajando a partir de aquí fue agrupar estas fichas en medidas con un formato de marco lógico. Como veis en la pantalla, estas medidas son muy parecidas en ambos espacios. Hay medidas para prevención de incendios y recuperar la vegetación. Hay medidas para el control de especies exóticas y también para el seguimiento de fauna y flora para la adaptación al cambio climático. El tema del agua, muy importante siempre. También salió una medida para un programa de educación ambiental, tanto en La Gomera como en Sierra Espuña, para promocionar la agroganadería y la transición agroecológica en fincas del parque y en su zona de amortiguación, y también manuales y estudios para la adaptación al cambio climático. Para los que no estéis familiarizados con las fichas del marco lógico y para que veáis cómo están trabajando las entidades y cómo están siendo capaces de concretar esas fichas y esas medidas, pues os pongo un ejemplo de cómo sería una ficha de marco lógico, aparte de las entidades promotoras de la medida, el nombre del proyecto, la justificación de la importancia de ese proyecto respecto a la adaptación al cambio climático, y entonces hay que definir el objetivo general, los objetivos específicos, qué actuaciones nos van a llevar a conseguir esos objetivos específicos, qué indicadores vamos a tener para el seguimiento y para saber si se están cumpliendo esos objetivos, o los condicionantes para desarrollar esas actuaciones. Y luego hay que describir cada una de las actuaciones, ver qué resultados esperamos, qué fuentes de verificación vamos a tener y qué presupuesto va a tener cada una de estas acciones. Y luego también tendremos que identificar a las autoridades competentes en la materia. Eso es lo que estamos cerrando ahora mismo porque, como os he comentado, el proyecto termina en junio de este año, el mes que viene. Respecto al estudio de percepción social, sí que quería daros unos breves apuntes. Este estudio lo ha hecho José Antonio Corraliza y Adrián Moll de la Universidad Autónoma de Madrid, y se hicieron cuestionarios y entrevistas entre junio y octubre de 2020 a 333 personas. No solo a las entidades que estábamos participando en el proyecto, sino también a población local del entorno de los dos parques y también a visitantes que estaban en ese momento en esos espacios. Y la verdad que es increíble la cantidad de similitudes que dan el resultado de este estudio. Como resumen y como conclusiones, pues en ambos espacios hay un alto nivel de preocupación por el cambio climático y un bajo escepticismo. La primera motivación es ecocéntrica, seguida por la antropocéntrica. Tanto en Garajonay como en Sierra Espuña, la tasa de preocupación en la zona es bastante elevada, un 75%, y la mayoría de las personas entrevistadas piensan que es importante afrontar el cambio climático. Y en cuanto a los indicios y síntomas del impacto, pues aparecen la sequía, menos lluvia, más calor y la reducción de la biodiversidad. Y en cuanto a la demanda de medidas en la zona, las energías renovables, el cuidado de los caudales de agua, la prevención de incendios y la reforestación son los ítems que más salieron. Y en cuanto a las medidas que cada uno aporta o cree que puede aportar para afrontar el cambio climático, aparecen en ambos espacios el consumo de proximidad, el ahorro de agua, un consumo energético residencial y el transporte, y también el reciclaje. Y ya, pues para ir terminando mi parte,
pues decir, en cuanto a los descubrimientos y a las anécdotas que hemos tenido durante este proyecto, pues decir pues que el proyecto lo hemos realizado en una época de pandemia que nos ha afectado a todos en la manera de hacer las cosas, y también ha afectado a este proyecto, que nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar online. Y eso ha sido también raro. La participación siempre es complicada y online pues también tiene sus dificultades. Otro descubrimiento que hemos hecho es que hemos aprendido a diferenciar entre medidas de mitigación y medidas de adaptación. Ya a esto le hemos dado en ambos espacios mucha importancia. Luego nos ha sorprendido enormemente la cantidad de similitudes entre los dos espacios, tanto al nivel de las medidas y de las propuestas aportadas, como en el estudio, de percepción social. Nos ha sorprendido también para bien la cantidad de propuestas que han hecho las entidades que están trabajando en este proyecto. Y luego también hemos sido conscientes en ambos espacios del reto tan grande que tenemos por delante, pero también nos hemos dado cuenta que somos muchas personas las que estamos dispuestas a trabajar para afrontar este cambio. Y yo voy a dejar de compartir pantalla para pasarle la palabra a mi compañera Conchi. Que muchísimas gracias por esta oportunidad, pues de llegar a tanta gente a la vez y de poder presentar los trabajos que, bueno, pues que tienen mucha dificultad, que tienen grandes retos y que son experiencias pilotos que generan, o que nos gustaría que generaran camino y que se sumaran otros lugares, porque el cambio climático pues ya sabemos que no es algo que va a pasar de nuestras vidas, ¿no? Sino que nos va a envolver completamente. Siguiendo con la presentación, pues las lecciones aprendidas, lo primero que descubrimos así rápidamente es que fueron muchas, variadas y sorprendentes. Y quizás una de ellas, un ejemplo, es la cantidad de cosas que ya estábamos haciendo en adaptación al cambio climático, que sin embargo no éramos conscientes de ello, porque tampoco sabía muy bien qué era la adaptación al cambio climático. Habíamos oído hablar del efecto invernadero, habíamos oído hablar de los gases que provocan este efecto invernadero, pues de la descarbonización, y sin embargo llevábamos pues tiempo trabajando en temas de agua, trabajando en temas de control de especies invasoras, trabajando con energías renovables, movilidad sostenible, consumo de proximidad y protección de la biodiversidad y la importancia de la misma, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Aquel que se plantee realizar un proyecto como este, pues quizás comenzar por ese diagnóstico en que se vea la trayectoria que se está haciendo, esa recopilación de datos, porque es importante. También descubrimos en lecciones aprendidas pues que había pues legislación que existe, o sea que hay un espacio legislativo que está regulando el cambio climático, que hay un organigrama nacional y regional muy interesante que quizás no se conozca en profundidad, que hay un binomio inseparable biodiversidad y cambio climático, no lo podemos separar. La biodiversidad se verá favorecida o desfavorecida en función de este cambio climático y de su impacto. Pues la percepción social en que estamos pensando, y hemos descubierto que no estamos escépticos, no pensamos que esto suceda en lugares lejanos y a especies solo de animales o de plantas, ¿no? Y también, por supuesto, el esfuerzo y compromiso que estamos dispuestos a poner para esta adaptación al cambio climático, tanto en individual como en grupo, ¿no? Sería la famosa frase que ya conocemos de actúa localmente o piensa globalmente, o al revés, como se empezó a decir en su momento, piensa globalmente y actúa localmente. Es decir, el orden pues nos da igual, lo que hay es que actuar claramente. Vamos a desplegar algunas de estas lecciones aprendidas, por ejemplo, la legislación y la planificación presente y futura. Bueno, pues ya hay una ley de cambio climático aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados. Eso es muy importante, aunque pues se
se haya llegado tarde, según con quién nos comparemos en Europa, evidentemente, pero ahí tenemos la Ley Nacional de Cambio Climático. En Canarias tenemos el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que va unida, que se aprobó ya desde noviembre. Y la futura ley de biodiversidad, que también está trabajándose en ella de Canarias. ¿Por qué en Canarias tenemos estas dos cuestiones? Bueno, Canarias es un punto caliente en la biodiversidad y necesitamos de elementos que nos ayuden precisamente a no perderla y a contribuir a su mantenimiento, a su regeneración y a su mejora. Entonces, bueno, pues el gobierno de Canarias lo ha tenido claro y está trabajando en este doble sentido. También descubrimos las estrategias de cambio climático. En el caso de La Gomera se hizo en septiembre del 2018, una estrategia que todavía tiene que recorrer mucho, que se desconoce y que no se ha aplicado completamente. Y que, sin embargo, pues en Sierra Espuña sí hay una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático que desde febrero del año pasado pues ya estaba aprobada por el Consejo de Gobierno. Y eso es importante tenerlo claro porque esta estrategia, por ejemplo, en Sierra Espuña es un eje vertebrador para todas las políticas y planes que surjan, ¿no? O sea, ya allí sí que se está aplicando y sí que se está haciendo pues esa penetración en todos los planes. Tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que fue aprobado en otoño de este año, se empezó a trabajar desde hace tiempo y bueno, ya ha sido aprobado. Y también tenemos unos planes de gestión forestal sostenible también en la región de Murcia. Es decir, estos planes van a guiar las futuras actuaciones que se realicen y que además van a incorporar todas las líneas estratégicas de la mitigación y adaptación al cambio climático. Es muy importante tener planes de gestión forestal. La biodiversidad se sustenta en muchos de estos planes. Y en Proyectos LIFE, que Proyectos LIFE nos da la dimensión y la perspectiva del ámbito de trabajo, ¿no? Pues también en la región de Murcia se está preparando este proyecto LIFE Forest CO2, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y además uniendo presidencia de gobierno y la consejería correspondiente. Otros elementos que ayudan precisamente a contar con los anclajes que necesitamos para la implementación y la adaptación del cambio climático son las declaraciones de emergencia que están en las dos regiones, pero también los planes rectores de ambos espacios protegidos, los más actualizados posibles, con la mención específica al cambio climático, y también nos ayuda incuestionablemente la Carta Europea de Turismo Sostenible. En cuanto a organigrama, otra de las lecciones aprendidas pues es ese organigrama, esa cantidad de recursos que existen tanto desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con esa Oficina Española de Cambio Climático, que tuvimos una ponencia de uno de sus técnicos en el que nos contó pues todo el trabajo y los recursos que allí existen y que pueden ser transferibles y de apoyo al desarrollo de proyectos, y por supuesto en cada comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues en ambos casos hay una dirección o subdirección general y, importante, incluyen la palabra cambio climático, que a eso no se veía anteriormente. Tenemos un servicio de fomento de medio ambiente y cambio climático que desarrolla la subdirección general en el caso de la región de Murcia, y un observatorio regional de cambio climático. En Canarias también tenemos un observatorio de cambio climático y dentro de él existe un aula virtual para formarnos, para aprender sobre el cambio climático, y también tenemos una estrategia de de plástico enfocada en la economía circular, de reciente aprobación. Y como veis, los organigramas son recursos importantes que, bueno, pues a lo mejor muchas veces no los tenemos en cuenta para que nos ayuden en este camino del cambio climático. Hemos aprendido cosas importantes mezclándonos nosotros, el territorio y la naturaleza. El otro día en una charla insular, el ponente nos decía una frase que a mí me gustó muchísimo: es: si una especie invasora llega a una zona y ve que la zona está habitada, está gestionada, pues no entra, sigue su camino, se va a otro lugar, lo tiene más difícil el quedarse. Pero si ve que la casa está desatendida, el territorio, el espacio natural, las zonas en que nos movemos, pues se instala, y no solamente se instala, sino que echa a las que eran nativas de ese lugar, y no se marcha, cuesta muchísimo erradicarla. Entonces, bueno, pues tenemos que tener nuestros territorios bien habitados, bien conservados, bien atendidos. Es la importancia
importancia de ese bosque y la biodiversidad y de no tenerlos alterados, sino tenerlos cuidados para que no proliferen esas especies exóticas invasoras que lo que hacen es que, se ven favorecidas por el cambio climático y al final nos quedaremos solo con especies exóticas invasoras si no tenemos en cuenta esa biodiversidad vegetal y animal. Nos hemos dado cuenta que no queremos el cambio climático y no queremos porque va a dañar mucho nuestra naturaleza y dependemos de la naturaleza. Ya Antonio López Lillo en su introducción lo decía, somos naturaleza y en la pandemia nos hemos dado cuenta que abrir una ventana no es lo mismo tener enfrente un bloque de hormigón que tener algo verde. Y nos reafirmamos en la importancia de conservar las áreas protegidas y su entorno, y cada vez el cambio climático nos está haciendo ver la importancia de valorar la gestión de los espacios naturales protegidos y de cómo nos sentimos vinculados a ellos, a los que tenemos cerca, a los que nos dan pues todos esos valores ecosistémicos. En esa percepción social, por supuesto, se aterrizan los proyectos y tenemos que buscar esos agentes sociales que pongamos en marcha y que nos hace ver que este reto pues, es muy grande, pero ha merecido la pena. Por supuesto, tenemos que seguir dando paso porque aquí cabe mucha más gente, hay que hacer más cosas y tanto el habitante como el turista están dispuestos a realizarlo. Somos capaces de crear cosas juntos, todavía somos capaces, la esperanza no se puede perder y aunque quede mucho por hacer, estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a generar medidas en el sector primario, medidas para que favorezcan la fijación de población y no se nos vaya todo a las ciudades que van a crecer en el próximo decenio, van a crecer de una manera extraordinaria, la ciudad va a seguir creciendo. Y bueno, sin embargo, estamos trabajando juntos en ese territorio y estamos en la línea correcta, bueno, promocionando y divulgando el ecoturismo, manteniendo la agricultura y la ganadería y la apicultura tradicional, poniendo valor en la artesanía, en los productos tradicionales y las variedades locales, en esa economía circular, en todos estos valores que estamos descubriendo que son tan importantes para nuestra propia supervivencia. Por lo tanto, ¿qué queremos que pase? Bueno, queremos que pasen dos grandes cosas con este proyecto. Uno es seguir entendiendo, no darle la espalda, tampoco resignarnos, sino comprender qué está pasando con el cambio climático, ¿no? Y son posturas que tenemos que definir cuál tomamos. Y la segunda lección que queremos aprender es ejecutar acciones, no 10, muchas acciones. Podemos hacer acciones de manera individual, acciones familiares, acciones en el trabajo, acciones con los amigos, con los vecinos. Es decir, el campo para hacer cosas es enorme y no tenemos que limitarnos a una cifra, tenemos que limitarnos a realizar realmente cosas. Cosas como que, bueno, pues con este proyecto queremos que la adaptación al cambio climático avance de una manera exponencial, porque queremos no solamente ejecutar las acciones de este proyecto, sino muchas más, y con otros proyectos locales generar sinergias también, e incorporar otros responsables que hemos ido detectando en el camino y que no están en primera fila en su grado de responsabilidad o de competencia, pero que deben incorporarse también en esto del cambio climático. Por supuesto, necesitamos el respaldo institucional, sin él vamos a muy pocos lugares. Pero también tenemos que aprender, seguir aprendiendo, tanto demandando como organizando formación o asistiendo o difundiendo la misma y contar con materiales que nos hagan esa comprensión más sencilla y de fácil manejo, que no sea una cuestión científica y que quede en niveles altos y que no descienda y que no percolen en las poblaciones, en los habitantes. Tenemos que hacer esa integración del cambio climático en la gestión del territorio. Gestionar el territorio significa ya incorporar el sesgo de cambio climático, igual que en la legislación y en la planificación que sea aplicada, que no quede en papel, sino que de verdad la traslademos y la pongamos en marcha. Y que usemos todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, que son muchas más de las que pensamos. En definitiva, es pensar ya qué hice hoy en relación al cambio climático. Si esta semilla que este proyecto nos ha puesto a nosotros, pues que se nos integre en ese día a día y en los proyectos, pues la adaptación al cambio climático. Por supuesto, estamos hablando de componentes que son continuidad y cotidianidad, es como se resumiría esto que estamos planteando. Es decir, la continuidad, esto no acaba, y la cotidianidad es nuestro día a día. Y medir los resultados, en dónde hemos avanzado, qué tenemos que repetir, qué tenemos que seguir haciendo para llegar a esta meta. Incluso hasta se nos parece imposible que suceda, pero igual posible, pues crear premios, reconocimientos, medallas,
calles, plazas, estatuas, pin, lo que haga falta para que un premio Nobel, lo que haga falta para el cambio climático, para darle realmente pues esa fuerza, ¿no? Tenemos que crear anuncios en los medios de comunicación y eslóganes que sean pegadizos, comprensibles y que nos muevan al cambio. Si no nos mueven al cambio, estamos en la década clave de entrar en la acción. Si no entramos en acción en esta década, el cambio climático, bueno, pues adquirirá el matiz, el cariz que nosotros le permitamos que adquiera. ¿Y qué nos gustaría que sucediera? Pues que no habláramos más del cambio climático, ojalá nos pasara eso en la siguiente década. Bueno, pues con pandemia, sin pandemia, con mascarilla o sin mascarilla, el proyecto ha salido adelante, lo hemos conseguido, tanto en Sierra Espuña como en Garajoná, y estamos muy orgullosos de haber participado en este proyecto piloto. Animamos a otras áreas protegidas a que también lo implanten, a que lo desarrollen, por supuesto toda la disponibilidad para trabajar con ellos, también si así fuera el caso, y animamos a que es posible trabajar la administración pública con los agentes sociales del territorio en esta línea. Y muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, con la alegría y la esperanza de que esto pues sea escuchado y sea también una propuesta que camine y que Europar se vea desbordado por peticiones en torno al cambio climático. Muchas gracias.